Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Tú sigue nomás, Ok. olvídate de ahí, tú sigue, habla nomás. Bien. Hemos tenido unas dificultades tecnológicas. Les pido disculpas por ello. Vamos a comenzar. Estamos comenzando un poquito tarde, pero bueno, les cuento un poquito la dinámica. Mi nombre es Felipe Berkemeyer. Yo soy educador, terapeuta, humanista existencial y magíster en psicopedagogía. El tema que vamos a ver hoy día es un tema bastante que a todos los seres humanos nos llama la atención, porque justamente todos deseamos pues ser felices, ¿no? Y no hay nadie, digamos, que no quiera pasar por este mundo viviendo, digamos, de la mejor manera y con un bienestar, con el mejor bienestar posible. Entonces, el título de la presentación es Testigos de la felicidad en una sociedad cansada. Yo voy a empezar a hablar, a dar digamos, algunas ideas. Evidentemente, la felicidad, podemos hablar de la felicidad mucho. De hecho, actualmente existe una disciplina que se llama la ciencia de la felicidad. Hay una rama de la psicología positiva. Entonces, pretender abarcarlo en 40 minutos es un poco, digamos, pretencioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, simplemente vamos a dar unas pinceladas de lo que a mí me parece fundamental para que uno pueda construir un bienestar personal. ¿Listo? Entonces, paso rápido. Básicamente la exposición va a tener tres ideas de fondo, que son las que están acá. La primera es que la auténtica felicidad y el bienestar se construye día a día en conexión con la realidad, es decir, con el orden natural. ¿Ok? Por eso se llama ciencia de la felicidad. Digamos que la psicología positiva SPP significa ciencia de la felicidad. eh, ha probado, ha comprobado, digamos, muchas prácticas, comportamientos que nos generan bienestar. Entonces, como ustedes saben, la ciencia es el conocimiento cierto por las causas, y existe pues justamente una ciencia de la felicidad. Entonces, primera idea, la felicidad se construye en la conexión con la realidad. Segunda idea, la contemplación es el acto humano que nos desarrolla integralmente y potencia específicamente el espíritu humano. Luego yo voy a explicar esto. Y la tercera idea es que la vida auténtica pasa por ser protagonistas de nuestra existencia en una comprensión y conexión cada vez más profunda de la naturaleza. Ok. El título, que algunos me dijeron que era sugerente, ¿no? Testigos de la felicidad en una sociedad cansada. En la terminología sociedad del cansancio yo la saco de un filósofo surcoreano, eh, que está vivo, ¿no? Él tiene un libro llamado La sociedad del cansancio. Este filósofo se llama Jung-Chul Han, ahí como lo ven en la diapositiva. Y él habla de que nuestra época actual, que estamos en la posmodernidad, se caracteriza por el predominio del hacer sobre el ser. Es decir, vivimos constantemente a 1000 por hora, haciendo, produciendo, produciendo, y todo ese hacer es medible. Pero que eso nos deshumaniza porque el ser humano se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque no estamos hechos para únicamente producir. Estamos hechos sobre todo para vivir, digamos, en sociedad, en un ambiente, digamos, relacional, y necesitamos contemplar. Entonces, es una sociedad en donde se ha perdido la, el cultivo del ser, ¿no? Personal, y hemos pasado a un activismo ya casi, digamos, sin sentido, ¿no? Muchas veces sin sentido. Él habla del paradigma neurológico, es decir, él dice, el ser humano se enferma de tanto producir y de tanto hacer. Y pensemos en cómo es nuestra vida diariamente, ¿no? O sea, son vidas que día a día están llenas de actividades, y empiezan a aparecer enfermedades modernas como el estrés, el burnout y otras, digamos, relacionadas a como la depresión,
digamos que trastornos, digamos, de bipolaridad, etcétera, ¿no? Algunas, evidentemente, algunas enfermedades tienen una causa genética, pero el ambiente, el entorno hace mucho. Y este autor habla justamente de una sociedad cansada, una sociedad que se enferma, que produce, que nunca se ha conectado como ahora, digamos, que tiene un montón de tecnología, un montón de información, pero a la vez que es multitasking, pero a la vez que padece, ¿no? Que padece. Entonces, eh, tomo, digamos, ese término de Jung-Chul Han justamente porque me parece importante. ¿Ok? Bien, algunas características de la edad o de alguna manera de la época que estamos viviendo, ¿no? Vivimos en una época, digamos, en la posmodernidad, en donde la libertad es un absoluto. Es decir, se cree que lo importante es ser libre, ¿no? Absolutamente nada más. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y la verdad es relativa, depende de cada uno, el bien o el mal depende del paradigma en que lo mires, lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, lo que importa es que estés feliz contigo mismo, ¿no? No sé si alguna vez les habrá pasado, pero es común escuchar, digamos, que la verdad es relativa, que todo depende de cada uno, que lo que importa es que estés bien contigo, ¿no? Chilea, todo tranquilo, ¿no? Y nadie se mete con nadie y nadie le dice nada a nadie. Entonces, esa es un poco la época, digamos, que nos ha tocado vivir, en donde detrás está justamente la idea de que la razón no me lleva a conocer la verdad. Se puede todo, es una sociedad del sí, ¿no? Yo soy capaz de todo, yo puedo todo, y hay una sensación de que ser libre, una sensación de ser libre porque hago y hago, ¿no? Y ese hacer es todo medible. Sin embargo, el hacer me esclaviza, porque llena todo momento de la vida y no da tiempo para la contemplación, y hay una sobreinformación, ¿no? Estamos constantemente llenos de información. Las consecuencias las vemos en la realidad. Tenemos una sociedad que se enferma mentalmente. Si antes existían enfermedades mentales, actualmente digamos que hay un incremento de ellas, ¿no? Sin ir muy lejos, me ha pasado que he conversado con muchas personas que no han podido sobrevivir, sobrellevar en realidad eh, el tiempo de la pandemia. Gente que ha tenido ataques de pánico, crisis de ansiedad, angustias muy fuertes, simplemente porque vivía acelerada y llegó un momento en el cual, ¡pum!, te encerraron, ¿no es cierto?, en tu casa y no podías salir y el ritmo de vida bajó, ¿no? Entonces, y eso no es solamente impresiones, o sea, les estoy hablando de que esto, digamos, está documentado, ¿no? Entonces, es importante para la felicidad el principio de la realidad. Pongo una persona con realidad virtual, ¿no es cierto? Porque justamente a veces pareciera que el ser humano ha perdido de vista qué cosa es lo real y qué no. Y lo real es que en el mundo, acá hay una encuesta, una data que es ya desde del año 2016, 2015 creo, en el mundo actual, la OMS tiene un registro de que hay 800.000 personas que se suicidan cada año. Eso significa que tienes más o menos un ratio de 1.7 personas por minuto. Es una cifra demoledora, si se dan cuenta, ¿no? Yo he comenzado tarde por unos problemas técnicos. Hemos comenzado 8:20. Algunos me han estado escribiendo diciéndome que qué pasaba. Bueno, hubo unos problemas técnicos. Nos hemos pasado 20 minutos. O sea, significa que en esos 20 minutos que hemos esperado el live, tenemos alrededor de 30 personas que han muerto, que se han suicidado en el mundo. Eso es como para pensarlo, ¿no? Como para decir a dónde estamos llevando nuestra sociedad, ¿no? Y eso es realidad. Eso no está contado. Y yo, además, viendo las estadísticas de la OMS, yo tiendo a pensar que son mucho más, porque eso es lo que formalmente está registrado, ¿no? En países, digamos, en donde los números, las cifras son bien llevadas, ¿ok?
Por cada suicidio hay muchas tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Yo les estoy mostrando la realidad. Para justamente cambiarla hay que conocerla, ¿no es cierto? Y así como les estoy dando este dato que es tumbativo, ¿no? Que además es muy fuerte, que nos lleva a pensar qué estamos haciendo con las escuelas, porque se supone que uno va a un colegio y te forman como persona para desarrollarte, digamos, como una persona de bien y para poder lidiar con tus emociones y con tus dificultades, ¿no? Y resulta que tenemos 800.000 personas que no han sido bien formadas en ello, ¿no? Y estamos hablando solamente de la sociedad occidental. Eh, Quisiera no solamente mostrarle esta realidad cruda, negativa, sino también ir a hablarles del estudio más largo sobre la felicidad que existe en Occidente, por lo menos. En Harvard, en el año 1935, antes de la Segunda Guerra Mundial, se escogió un grupo de personas para hacerles un seguimiento. Hasta el día de hoy, el, el estudio está vigente, está activo. Ha tenido 4 directores. Este grupo de personas de 1935 ya se están muriendo, o sea, quedan 10, 12 personas. Y fue un grupo de 700 personas de Boston, de los años 30, ¿no? Que no es el Boston de hoy en día, donde había gente, digamos, de estrato social bajo, medio y alto. ¿Ok? Los resultados del estudio son muy interesantes y nos dan la clave un poco para construir bienestar. Eh, Si quieren, búsquelo. Hay un TED sobre esto. Busquen estudio más largo sobre la felicidad. A mí siempre me impresiona estas fotitos porque es la misma persona, ¿no? O sea, esta es la vida que va avanzando, ¿no es cierto? A los 19, a los 47 y bueno, a los 85. A estas personas se les ha mandado cada 2 años cuestionarios, se les ha realizado entrevistas personales, ha habido una revisión del historial médico, se les ha tomado pruebas de sangre, se les ha escaneado los cerebros, se ha conversado con sus hijos, con sus esposas. A partir del 2006 también se ha tomado en cuenta la información de las esposas. Y al final, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Las buenas relaciones nos hacen felices y sanos. Punto. Las buenas relaciones nos hacen felices y sanos. Ahí estamos hablando de calidad de relaciones. Nos dan esta sensación, digamos, de felicidad, nos percibimos con una vida, digamos, llena de alegría y de motivación para vivir y nos hacen sanos. Es decir, las personas que tienen relaciones de calidad en el trabajo, con la familia, en la comunidad, con los amigos, son las personas que han vivido más, ¿ok? Y este estudio lo pudo comprobar. Hay básicamente 3 lecciones, ¿no? Uno, las conexiones sociales nos hacen felices, fuertes y nos hacen más duraderos, ¿ok? 2, la soledad mata, es tóxica, ¿ok? La gente que padece soledad es menos feliz, son proclives a enfermedades y recaídas a mediana edad, sus cerebros decaen en sus funcionamientos más rápido y viven menos que las personas que no están solas. Ahora, no se trata de compañía física, ¿no? Porque yo en Facebook tengo 2.000 amigos, por ejemplo, ¿no? O yo puedo estar casado, pero estar muy solo. O sea, puedo tener un matrimonio muchos años y estar muy solo. Puedo incluso hasta tener hijos y estar muy solo, porque no he generado relaciones de calidad. Y ahí es donde entra justamente la ciencia de la felicidad, en dar trucos,
pautas, estrategias para hacer que las relaciones tengan una mayor calidad posible. Estrategias sencillas, ¿ah? No, no estoy hablando de nada grande. Por ejemplo, algo tan simple como que uno todos los días escriba, al acabarse el día, escriba 5 cosas por las cuales estar agradecido. Y naturalmente empiezas a ver la realidad, empiezas a ver lo bueno y empiezas a ver el impacto de los demás en tu vida. Siempre hay algo por lo cual agradecer. O, por ejemplo, algo tan simple como hacer de los 7 días a la semana, hacer por lo menos ejercicios 4 veces a la semana, eh, digamos que más de 30 minutos. Ello genera un bienestar físico, eso genera un bienestar emocional, se generan una serie de químicos en el cerebro relacionados a que son placenteros, ¿no es cierto? Y te hace bien y te mantiene, digamos, saludable. Y el tercer punto es justamente la calidad. Este estudio pudieron predecir a mediana edad quiénes iban a vivir más. Es decir, las personas más satisfechas a sus 50 años fueron las más saludables a los 80. O sea, lo que realmente importaba a los 50 años no era cuánta grasa tenías, qué tan obstruidas estaban tus arterias, si tomabas mucha Coca-Cola o no mucha Coca-Cola, sino sobre todo las conexiones y la calidad de las relaciones en el trabajo con la familia, con los amigos, con la comunidad. Es curioso, ¿no? Porque a veces nos cuidamos mucho la parte biológica, pero no la parte emocional y la parte espiritual. Ahora entiendo por qué mi abuelita, yo tengo 40 años, mi abuelita tiene 90 y, no sé si 91, 90, y toma Coca-Cola, ¿no? Y está más fuerte que un roble. Entonces, es interesante porque al final eh, lo que muestra este estudio es que el ser humano es un ser relacional y que si tiene relaciones de calidad va a poder eh, ser más fuerte, vivir más y tener un grado alto de satisfacción, ¿no? Y desarrollar su espíritu. Entonces, volviendo a la sociedad cansada, yo escogí esta imagen porque me parece llamativa, ¿no? Unos ojos tristes. Pareciera que estamos en una sociedad que lo tiene todo y a la vez se enferma y se enferma más, ¿no? Eh, volviendo a este cuadro, digamos, entendemos que el hombre no sabe lidiar con sus angustias, ¿ok? Yo estoy hablando para un público, digamos, de la parroquia, religioso, espiritual, ¿no? Pero el hombre moderno, digamos que haber llegado, el hombre en Occidente, ¿no? Al desconfiar de la razón, al relativizar la capacidad del hombre para conocer la verdad, al ensalzar la libertad, digamos, como un absoluto, no ha sabido cómo lidiar con sus miedos más humanos, ¿no? Y esos miedos humanos eh, son justamente estos que les pongo acá, ¿no? O sea, todos tenemos miedo a la muerte. Les he puesto los miedos humanos y entre paréntesis les he puesto algún libro para que puedan, si les interesa un autor, y, y se los menciono, ¿no? O sea, todos tenemos miedo a la muerte, así seamos creyentes. Digamos que yo siempre he pensado que si estoy con un cáncer y estoy agonizando, me va a costar mucho, me va a dar mucho miedo saber qué hay después. Hay gente que tiene más fe, ¿no? Evidentemente, pero estamos hablando existencialmente, un miedo existencial. Eh, Existe un miedo a la muerte que a veces la gente lo tapa, ¿no? Y no lo enfrenta. Cuando en realidad la muerte es un muy buen consejero, porque si yo sé que me queda poco tiempo, voy a aprovechar la vida, ¿no? Em, Desde las 8 ahorita, digamos, estamos 40 minutos, 42 minutos más cerca a la muerte. O sea,
ya no hay vuelta atrás en esos 42 minutos. Y justamente la psicología positiva, la ciencia de la felicidad, una de las cosas que trabaja mucho es la importancia del aquí y ahora y del aprovechar el momento y de darle un sentido, un propósito, el sentido y el propósito humanamente, los sentidos y los propósitos humanamente más grandes, ¿no? Además de ello, el ser humano tiene miedo a la libertad. Y uno diría, ¿cómo que miedo a la libertad? Si nos gusta hacer lo que querramos, ¿no? Miedo a la libertad en el sentido de que queremos hacer muchas cosas, pero no somos responsables. O sea, queremos hacer, pero no asumir la responsabilidad. Y el miedo a la muerte, perdón, y el miedo a la libertad eh, tiene rostros muy concretos. El miedo a la muerte también, ¿ah? Por ejemplo, el miedo a la muerte. Yo veo estas canas y ya me empiezo a angustiar porque mi cuerpo ya no es el mismo. Empiezo a jugar fútbol, juego con gente que tiene 25, 22 años y me frustro porque ya no soy el mismo. Tengo 40, ya tengo que jugar con otras personas. El cuerpo no responde igual y te frustras y eso te carga, en vez de entenderlo, aceptarlo, asimilarlo y aprender a vivir cada momento, digamos, a plenitud. El miedo a la libertad sin responsabilidad, bueno, lo vemos a cada rato, ¿no? Una persona que de repente tiene relaciones sexuales y no se quiere hacer responsable porque simplemente prefiere, digamos, eliminar al feto, ¿no? Porque es mucha responsabilidad. O una pareja, me ha pasado una pareja que dice, yo era amiguero, yo era deportista, yo era familiar y todo eso me lo ha cambiado ella. Entonces tú dices, ¿cómo que ella? Tú decidiste no ser amiguero, no ser familiar y no ser, digamos, deportista. De repente ella te lo pidió, pero tú aceptaste, hazte cargo de tu vida. Ahí se ve justamente el miedo, digamos, a la libertad y es muy común. También está el miedo al sinsentido, ¿no? Que es que el ser humano no acepta que su vida no tenga sentido y trascendencia. O sea, siempre queremos dejar algo, construir algo, pensar en un futuro mejor, dejar un país mejor, eh, digamos que hacer que este mundo sea mejor, ¿no? Hay un autor muy conocido, y de repente ustedes han leído el libro, El hombre en busca del sentido, que pasó eh, tiempo de su vida, digamos, en Auschwitz, donde justamente desarrolla la importancia de encontrarle sentidos a la vida, incluso en los momentos más difíciles. Víctor Frankl tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, que es justamente la libertad es la última, la actitud es la última de las libertades. La actitud es la última de las libertades. Porque siendo prisionero de guerra y siendo sometido a muchos maltratos, él nunca decidió ser violentado en esa libertad interior. Pongo un ejemplo. Cuenta en uno de sus libros que una vez un capo eh, lo humilló y le pegó delante de todos y lo hizo comer estiércol. Él relata que ese acto que externamente está realizando él porque está comiendo estiércol, sometido por la autoridad, digamos, de un soldado, de un capo, si bien externamente lo está cometiendo, internamente lo rechaza con la más fuerte actitud. Y él dice, este señor podrá obligarme externamente, podrá humillarme, podrá maltratarme, pero internamente yo rechazo sus actos y rechazo y entiendo que lo que estoy haciendo es inhumano. Por eso dice que la actitud es la última de las libertades. Y él sobrevivió a Auschwitz justamente porque eh, buscó encontrarle pequeños sentidos que lo humanizaran cada vez más en ese contexto tan difícil. ¿Y cuáles eran sus sentidos? Cuando él es prisionero, lo agarran, él era judío, ¿no? Él, digamos que en la Segunda Guerra Mundial
dejó que muchos judíos entren a su clínica psiquiátrica y les dio, digamos, un diagnóstico falso. ¿Ok? Los alemanes se dieron cuenta de esto, lo agarraron, lo llevaron prisionero. Antes de eso, le ofrecieron irse a Estados Unidos a dar una cátedra porque la guerra, digamos, se venía y venía con mucha fuerza, ¿no? Se sabía, digamos, que los judíos iban a sufrir mucho. Él rechazó eso por ayudar a sus hermanos. Un sentido. Lo llevan de prisionero. Y él dice, bueno, yo soy psiquiatra, soy terapeuta, eh, me voy a dedicar a consolar a las personas que salgan en la lista de la cámara de gas. Es decir, si yo no salgo, voy a pasear por los lugares donde están los condenados a muerte un día antes y voy a conversar con ellos. Voy a darles un alivio, unas palabras, digamos, de consuelo. Otro sentido. Otro sentido que tenía era, por ejemplo, resistir para poder ver a su esposa y a sus hijos, que cuando los agarran, digamos, de prisioneros, los separan. Que dicho sea de paso, él nunca volvió a ver a sus hijos ni, ni a su esposa, ¿no? Y sin embargo vivió hasta el año 97, muy longevo. Otro sentido que tenía era tomar nota. O sea, él dijo, ya que estoy acá, voy a hacer como una especie de estudio de caso, ¿no? Tomar nota de las reacciones y las conductas de las personas que eran condenadas em, para hacer un libro, ¿no? Los alemanes se dieron cuenta de eso y le quemaron todas sus notas. Y así se la pasaba, digamos, buscando sentidos. Y al final, cuando él sale, él escribe pues un libro que es justamente biográfico y yo se los recomiendo mucho, El hombre en busca del sentido, en donde él lo que dice es que tener pequeños sentidos humanos, ver a su esposa, a sus hijos, consolar a la gente, escribir un libro, analizar su comportamiento, ¿no? Lo mantuvo motivado y por eso fue capaz de soportar los peores vejámenes y maltratos, digamos, habidos y por haber en Auschwitz. Estuvo desde 1939, si no me equivoco, hasta el final de la guerra, si no es 1940. Y el último miedo es el miedo a la soledad. De hecho, recuerdo una persona que le escribió a una amiga llorando. Ahora, por ejemplo, que comenzó la pandemia, ¿no? Que era muy duro para esta persona estar sola, que en el día a día se llenaba justamente de trabajo, de actividades, pero como nos mandaron a estar, digamos, guardados, vino la soledad y eso hacía que esta persona no pudiese consigo misma, ¿no? Entonces hay un miedo muy fuerte a la soledad. Entonces, estas angustias, digamos, son reales, son propias, digamos, de nuestra humanidad y nunca se van a ir. El tema es cómo trabajamos para que nuestra vida tenga los mejores propósitos posibles, para que nuestra vida sea lo más creativa posible, para poder trascender y para poder afrontar estos miedos existenciales. ¿Ok? Eh, básico, y es la tesis fundamental de lo que les estoy compartiendo, es justamente contemplar y conectarnos con la realidad. Es el camino. Eh, esa contemplación y conexión no es fácil, no es fácil. Lo más fácil es vivir desconectados. Cuando uno se conecta con la realidad, uno sufre, uno sufre. ¿No? Basta que uno mire cómo está nuestro país ahorita, ¿no? Cuánta gente está muriendo, el mal manejo político del gobierno, la cantidad de corrupción, uno sufre. Pero la única manera de encontrar felicidad real es conectarnos con la realidad de los otros, con mi propia realidad, con la realidad de los demás, con la creación o el universo, si es que no eres creyente, ¿no es cierto? La naturaleza. Y ahí uno va a encontrar una riqueza muy fuerte.
Yo hace muchos años vi una película y luego leí el libro, no me acuerdo el autor ahorita, la película se llamaba The Power of One. The Power of One, luego me leí el libro y hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque había el actor principal, ¿no? El protagonista, era educado por un profesor alemán que lo llevaba, digamos, por el campo de África, ¿no? Y le dijo una frase que cuando yo leí el libro, cuando tenía 16 años, hasta el día de hoy me quedó grabada, ¿no? Cada vez que tengas dudas, mira la naturaleza. En la naturaleza están las respuestas para los interrogantes del ser humano. Hasta el día de hoy, esa frase está en mi corazón y en mi mente, porque ciertamente hay muchas cosas que no sabemos, pero la naturaleza nos da bastantes pautas y de hecho tenemos la capacidad de poder leerla, porque si no, no existiría el progreso humano. O sea, nosotros identificamos las leyes que están en la naturaleza, en el orden, y las aplicamos y generamos progreso, ¿no? Yo estoy en mi cuarto, en mi casa, y puedo hablar con ustedes que están en otros lados. Eso es tecnología, eso es aplicación de las leyes que están en el orden natural de las cosas y se genera, digamos, un avance. Podemos comunicarnos estando cada uno en nuestra casa. Todavía no existe la vacuna para el coronavirus, pero el día en que la encuentren, ¿ok? Va a ser una aplicación de muchos saberes que la medicina ha ido, digamos, descubriendo. Entonces, ese postulado de esta época actual, que es tan común de que la verdad es relativa, es un poco absurdo, ¿no? Porque si realmente la verdad fuese relativa, no podríamos avanzar en el progreso humano. Es como que yo creo, pues, digo, ya tengo la cura para el coronavirus, ¿no? Entonces doy mi vacuna y me dicen, oye, pero esto no cura nada. Entonces yo digo, no, esa es tu verdad. Mi verdad es que sí cura. No, o cura o no cura. O llegamos a la respuesta, digamos, de esta pandemia, al remedio, o no. Las cosas son simples. Entonces, siempre, digamos que la clave para la felicidad personal y social y comunitaria pasa por la conexión con la realidad. Y hay múltiples maneras de conectarte, ¿no? Con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en el trabajo, en un atardecer, en una lectura. Hoy por hoy, dígame si no es verdad, la cantidad de personas que realizan meditación, porque justamente las personas viven angustiadas por el futuro, que no saben si van a llegar, porque yo puedo estar angustiado eh, por el mañana, pero puede ser que mañana no llegue. Y también viven culpándose por el pasado, cuando ya el error cometido se cometió. Y el presente no lo aprovechan. Entonces, la clave pasa justamente por conectarte contigo mismo, con el cosmos, con la naturaleza. Y si eres creyente, también evidentemente con Dios, ¿no? Y para mí es curioso la cantidad de gente que hoy en día hace meditación, yoga, técnicas de respiración, ¿no? Porque justamente es un ejercicio que te ayuda a conectar contigo mismo, ¿no? Y curiosamente, la salud mental desde la terapia, yo soy educador, pero también soy terapeuta y psicopedagogo, la salud mental pasa por la conexión con la realidad. Yo digo, ¿quién es el loco? El loco es el que está desconectado de la realidad. Aunque todos tenemos algo de locos porque siempre tenemos puntos ciegos, ¿no? Y justamente la salud mental pasa por trabajar esos puntos ciegos, o sea, ¿qué cosa ves tú que no veo yo, no? En el punto ciego me refiero cuando uno está manejando, en el espejo pues hay un punto ciego. Lo cierto es que la total desconexión digamos que expresión de una enfermedad mental, ¿no? Entonces, lo que se trata es justamente de trabajar por constantemente estar más conectados. La enfermedad mental pasa por la desconexión. Como les comenté, la psicología positiva ha trabajado desde los últimos 20 años. Hay un autor llamado Seligman
que se le considera como el fundador de la psicología positiva, eh, ha trabajado desde hace unos 20 años atrás con varios aciertos en las principales universidades, digamos, de Estados Unidos, una serie de prácticas que nos generan bienestar, pero de lo que he estudiado, de lo que he leído, de lo que sé y de la experiencia, todas esas prácticas pasan por la conexión con el orden natural, con la realidad de ti mismo, con tus emociones, ¿no? Por eso hoy en día se habla mucho de la importancia de la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es conectarte con tus emociones, saber de dónde vienen, saber canalizarlas, aceptarlas, ¿no es cierto? Eh, y justamente todas estas prácticas te llevan a contemplar. Y yo me pregunto si la contemplación no ha sido un acto, y acá sí sé que estoy hablando, digamos, a un público mayoritariamente cristiano, creyente, la contemplación ha sido un acto que todo cristiano practica, digamos, desde los inicios de la iglesia, ¿no? Y justamente la contemplación desarrolla el espíritu humano. Ojo, cuando hablo de espíritu humano, estoy hablando de aquella dimensión humana que se plantea las preguntas que también se planteaban los griegos antes de Cristo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? Y justamente se empata con la religiosidad, porque de alguna manera la realidad nos habla de su creador. El problema es que a veces eh, nos volvemos religiosos, pero no desarrollamos el espíritu. Entonces, como que nuestra religión termina siendo farisea, ¿no? Es decir, voy a misa, escucho el sermón del domingo, del perdón, ¿no? Salgo y no perdono. Entonces, pero yo me siento tranquilo porque, check, ¿no? Cumplí, ¿no es cierto? Y eso, digamos que lo ha criticado también, o sea, eso es, digamos, que siempre lo hemos hablado de la importancia de ser coherente, ¿no? O sea, de querer vivir, o sea, no es solamente una teoría, ¿no? Sino una práctica que justamente pasa por la conexión. ¿Quién es mi prójimo? ¿No? ¿Quién está a mi lado? ¿No? Entonces, contemplar nos desarrolla el espíritu humano. Y, por último, la realidad es expresión de su creador. Ojo, yo estoy hablando un poco rápido porque hemos comenzado tarde y quiero también dejar espacios para las preguntas. ¿Ok? Bien, quisiera eh, terminar esta primera, digamos, parte con esta frase de Einstein, ¿no? Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. La verdad, a mí no me gustaría discutir con Einstein, ¿no? Eh, y no es el objetivo de esta charla, pero sí podemos en algún momento profundizar en cosas más concretas que justamente te llevan a esa conexión con la naturaleza. Yo quisiera compartirles también a manera de cierre que, bueno, yo soy, además, soy profesor universitario y a veces estoy profundamente cuestionado en cómo los jóvenes, los chicos de las universidades, eh, viven sin pensar, viven el día a día, viven activos, viven en esta sociedad, digamos, que naces, creces, estudias, tienes que hacer plata, tienes que ser alguien, ¿no? El éxito está medido por si llegas a una gerencia o no, eh, haces dinero, te reproduces y te mueres, ¿no? Y, y- 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 y las universidades terminan siendo muy técnicas y se da poco espacio para justamente esta contemplación y esta búsqueda de la verdad. Y con esto yo quería compartirles una iniciativa que hemos realizado curiosamente, con un exalumno mío. Yo enseñé muchos años en el Colegio San Pedro, que es justamente un aplicativo en donde lo que tratamos de hacer es como una selección de temas de actualidad y específicamente temas que generen polémica, temas de equidad, temas de género, también temas de familia y de mejora del mundo, justamente para que este hombre moderno de la sociedad cansada, que nunca tiene tiempo, que quiere que le hagan todo fácil,
pueda de alguna manera mirar información bien fundamentada, con buenos, con buenas fuentes, ¿no? Y poder de alguna manera acercarse un poquito más a la realidad para justamente cuestionar el rumbo de su vida, ¿no? Esta aplicación tiene un nombre y se llama Better World, y para mí es algo muy bonito porque participan familias que quieren justamente aportar en una búsqueda, digamos, en como tener un espacio, un repositorio de información de calidad, porque hoy por hoy también estamos bombardeados de información, pero al final uno no sabe a quién creerle. Uno no sabe a quién creerle, porque lamentablemente la prensa y los medios, digamos, las redes sociales son, digamos, plataformas para que mucha gente también mienta, ¿no? Entonces es importante tener un espacio donde haya pues información desde el orden natural, que nos pueda, digamos, iluminar y ayudarnos pues a conectarnos más con la realidad. Creo que es importante que cada uno quiera informarse y formarse, ¿no? Los agentes pastorales, los que dirigen grupos, que tengan esa actitud, ¿no? También evidentemente es importante que uno lea, ¿no? Pero claro, si es que yo les digo, por ejemplo, las 4 angustias del hombre moderno, o sea, solamente acá les estoy dando 4 libros que tienen que leerse. Y yo les pregunto, ¿quién tiene tiempo para leer ahorita, en este mundo? ¿Quién tiene tiempo para leer, además, leer lecturas de calidad? Entonces, un poco como que lo que nosotros hemos querido hacer es justamente reunir información de calidad con sus fuentes, con sus autores, para que las personas puedan, digamos, acceder rápidamente a la información. El aplicativo se llama Better World. Queremos generar una comunidad que ayude a mejorar el mundo. Queremos tener gente que tenga ese interés por comprender, digamos, el orden natural de las cosas, digamos, la vida humana, y todas sus preguntas y sus cuestionamientos. Y hemos escogido justamente estos cuatro puntos, ¿no? Y es una forma, si se dan cuenta, de hacer un apostolado muy directo, porque si bien no hablamos de teología, no hablamos de religión, no hay nada, digamos, de la Biblia, todo lo que está acá son estudios, es información que tiene un rigor académico y que además ha pasado, digamos, digamos, por la evidencia, por el estudio científico, al final de cuentas por la naturaleza. Y la naturaleza también la ha creado Dios, ¿no? Pero digamos que no hay ningún fundamento ni bíblico ni teológico, sino es justamente el orden natural de las cosas. Y hemos escogido estos temas porque son temas bastante polémicos, ¿no? El primero es sobre mejora del mundo, en general iniciativas. El segundo es equidad, el tercero familia y el último es género, ¿no? Y bueno, tenemos noticias de interés, consejos, videos y, digamos, información necesaria para justamente estar informados, ¿no? Búsquenla, la tenemos en Apple y en Android, como Better World, junto, y sería muy bonito que podamos hacer una comunidad para que tengamos la información en el celular, a la mano, ¿no? Y poder dialogar y también poder construir, digamos, enriquecer cada vez más este aplicativo. Bien, eso en cuanto, digamos, a lo que yo quería comentarles ahora. He corrido un poquito por el tiempo. Quisiera dar espacio para las preguntas. No sé si tienen preguntas. Déjenme un ratito que los temas tecnológicos me agarraron un poquito en el aire, pero me gustaría poder compartir o responder algunas preguntas sobre lo que he hablado de la felicidad, ¿no? A ver, em, hay 73 comentarios. Está un poco difícil, digamos, no sé si tengan alguna pregunta. A ver, déjenme ver, por favor.
La vacuna no es un buen ejemplo. Sí, no, además no sé si realmente eh, exista o no. eh, pero de hecho, estoy tratando de ver preguntas más que comentarios, porque si no me pongo a ver, son 74 comentarios. No sé si alguien, perdón, voy a pedir ayuda de alguien de mi familia que me ayude porque no veo las preguntas. Eh, ¿Pueden por favor hacerme alguna pregunta sobre lo que hemos, digamos, sobre los temas? Ya, ok. Por ejemplo, me dicen cuál es mi definición de persona, ¿no? ¿Cómo es la persona tóxica? Y si puedes, acepta a la persona tóxica como es y si puedes, aléjate nomás. Ah, ya, ok. ¿Cómo es la definición de persona? A ver. em, el ser humano, la persona, es, digamos que dentro de los seres vivos, el ser más complejo, ¿no? Em, Acá me van a ayudar con las preguntas. Es el ser más complejo porque tenemos la mayor complejidad, digamos, en cuanto a nuestro ser vivo, ¿no? Entonces tenemos cuerpo, alma, psique y espíritu. De todos los seres vivos, nosotros, los seres humanos, somos los únicos que sabemos que existimos y vamos a dejar de existir. De todos los seres vivos, los seres humanos sufrimos porque sabemos que vamos a dejar de existir. Yo tengo un perro y estoy sufriendo ahorita porque sé que probablemente en 5 años o en 7 años de repente no lo tenga. Entonces, el concepto de persona es un concepto bastante amplio que implica las dimensiones, la dimensión corpórea, la dimensión, digamos, anímica, psicológica, intelectiva, las emociones y también la dimensión espiritual. ¿Ok? Eh, a ver, vamos a ver otras preguntas. ¿Meditación es lo mismo que mindfulness? ¿Y cuál es mejor para lograr la felicidad? Ya, esa pregunta, por ejemplo, es interesante, porque mindfulness es la aplicación de una serie de técnicas orientales que lo que buscan es justamente poner tu mente en blanco y concentrarte en tu cuerpo. Es lo que en terapia también se habla de la experiencia organísmica, o sea, es sentir tu organismo, ¿no? Es una manera de meditación. Ahora, yo estoy completamente seguro que los cristianos, al rezar, también hacemos meditación, no solamente porque buscamos conectarnos con Dios, sino porque es un momento que nos serena, que nos tranquiliza, que nos da paz. Evidentemente, para los creyentes, eso es un fruto de la fe y de la gracia de Dios, ¿no? A ver, ¿qué aconsejas para seguir viviendo sin depresión o ansiedad por la muerte de un papá y por la situación pandemia que estamos pasando? Lo que, a ver, no es fácil, ¿no? La muerte de un ser querido es doloroso y uno tiene que hacer un duelo. El duelo a cada uno le dura de distintas maneras, ¿no? Si la persona puede eh, tener algún tipo de terapia, bienvenido sea. Si la persona no puede tener algún tipo de terapia, porque a veces la terapia es costosa, es muy importante aceptar y sobre todo dar gracias. Porque normalmente cuando muere un ser querido, uno se queja y dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, no? ¿Por qué esta persona no está? Y, y yo digo, y esto por ejemplo lo dice la psicología positiva, tú el vaso lo puedes ver medio vacío o medio lleno. Eso depende de ti. Y eso va a tener una serie de efectos. Entonces, ¿por qué en vez de pensar por qué se fue o por qué me lo quitaron, eh, ¿por qué no pensar qué bueno que lo pude conocer, qué bueno que pude coincidir en la existencia, ¿no? Qué bueno que pude vivir con esta persona que fue una bendición. Es otro enfoque, si se dan cuenta, ¿no?
La felicidad, discúlpeme que la gente está escribiendo mucho y no se me corren pues los comentarios, pero dice, la felicidad se relaciona con estar bien y pasarla bien y que esto solo podría ser posible eh, al rodearse de buenas personas y evitar las tóxicas. Si solo te rodeas de personas sin problemas, ¿podrías desarrollar plenamente tu capacidad de amar y desarrollar vínculos duraderos? Entiendo que estos contribuyen a tu felicidad. A ver, es bien importante entender que la felicidad, ¿ok? No es no sufrir. Sufrimos desde que nacemos, de saque. Se puede ser feliz a pesar del sufrimiento. Es más, muchas veces cuando sufrimos, cuando estamos en experiencias cumbre, como le llaman en terapia, cumbres, una experiencia cumbre es un accidente, una situación, digamos, mala que nos puede haber pasado o también algo bueno, ¿no? Pero hablando de las situaciones malas, cuando sufrimos, eh, muchas veces aprendemos muchas cosas de ahí. Y a veces tenemos que sufrir para entender el verdadero sentido, los verdaderos sentidos de la vida. Entonces, felicidad no es no sufrir, ¿ok? Las personas tóxicas, uno tiene que saber si puede manejar, digamos, la, los comportamientos y la maldad que a veces hay en las personas, porque las personas tenemos un lado creativo y bueno, pero también tenemos un lado destructivo, envidioso, malicioso, ¿no? Entonces, si uno tiene la capacidad de poder manejar a una persona tóxica y no te afecta, porque has trabajado mucho en ti mismo, porque sabes controlar tus emociones, conocer tus emociones, y puedes ayudar, bendito sea Dios. O sea, tú vas a ser una ayuda para esa persona, pero tienes que pensar primero en ti mismo, ¿no? Eh, si no es una locura. A ver, los libros que puse, uno es El miedo a la libertad de Eric Fromm, otro es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, otro es Los cuatro amores de C.S. Lewis y el otro es Miedo a la libertad y el otro es el de Irving Yalom, que es Mirar al sol, que es sobre la muerte. ¿Ok? A ver, ¿qué consejo le darías a los jóvenes en que muchas veces viven desconectados de sus realidades personales, humanas, de su entorno y del mundo? Eh, hablarle a los jóvenes a veces es difícil porque les entra por acá y les sale por acá, ¿no? Lo más importante y lo que queda claro, me están pasando las preguntas, lo que queda claro es que los jóvenes necesitan referentes, ¿no? Y pónganse a pensar, alguno de ustedes puede tener el recuerdo de un buen maestro o una buena maestra y probablemente no se acuerdan eh, qué les enseñó o los contenidos de esa enseñanza, sino cómo era. Los jóvenes no son tontos, se dan cuenta. Entonces, más que hablar, hay que ser. Volvemos a la sociedad cansada, ¿no? Más que hacer por hacer, hay que ser. Yo quiero ser así. Yo tengo en mi corazón y en mi mente personas de las cuales he dicho yo quiero ser así. Y les aseguro que todos los jóvenes lo tienen, ¿no? A ver, dicen, ¿qué aconsejas para encontrar el sentido de la vida luego de la muerte de un ser querido? Em, un tema antes de esa pregunta. Cuando hablé de la felicidad y que la felicidad también es parte, o sea, el sufrimiento es parte de la vida, es importante atacar antes de la pregunta, estas ideas de que elimines todo lo que te hace daño, ¿no? Porque he encontrado terapeutas que le dicen a sus pacientes, más o menos que a la primera que hay un sufrimiento que lo elimines, ¿no? Entonces, si te hace sufrir, déjalo, ¿no? Y no es así, o sea, no es, o sea, el sufrimiento está siempre y no podemos creer que la felicidad es no sufrir. En todo caso, la felicidad es aprender a bailar cuando llueve y bailar cuando sale el sol, ¿no? Es como tener una fortaleza interior que te haga ver lo bueno dentro del sufrimiento, los aprendizajes, porque todos estamos expuestos a esas cosas, y también
aprovechar cuando no hay tanto sufrimiento, ¿no? Eh, la pregunta, ¿qué aconsejas para encontrar el sentido de vida luego de la muerte de un ser querido? De saque, yo te digo que si ante un ser querido que muere, si uno pierde el sentido de la vida, tu sentido estaba mal enfocado, ¿no? Porque un compañero de vida, no puede ser tu sentido de vida, es uno de ellos. Pero Viktor Frankl no habla solamente de un sentido general, habla de múltiples sentidos. Por ejemplo, un sentido para mí es cuidar a mis padres, otro sentido para mí es cuidar a mi hermana, a mi sobrina, otro sentido para mí es formar mi familia con mi esposa, otro sentido para mí es trascender en el trabajo, otro sentido para mí es el deporte, otro sentido para mí es la cultura, otro sentido para mí es formarme cada vez más para poder ayudar. Entonces, hay muchos sentidos. Entonces, cuando pasa eso, creo que es un proceso bien duro porque, claro, la persona tiene que hacer su duelo, ¿no? Y a la vez replantearse muchas cosas. La muerte de un ser querido que te deja, digamos, huérfano de sentido, es un momento cumbre muy duro que te hace replantear muchas cosas, de decir, bueno, ¿y ahora qué? No había enfocado bien. ¿Me dejo entender? ¿Nos puedes dar tips para mejorar la parte emocional y vivirlas el hoy? Sí, o sea, hay millones, ¿no? Pero la más importante, trabajar mucho la empatía, ponerte en los zapatos del otro, entender al otro, tratar de mirar lo que para el otro es importante, cuáles son sus significados. Para mí una casa puede no significar nada, pero porque la veo y punto, pero resulta que mi amigo creció ahí y para él ver esa casa lo conmueve. O sea, creo que el- lo más importante en desarrollar la parte emocional es trabajar, de hecho un componente muy importante de la parte emocional es justamente la empatía, es trabajar por entender al otro, o sea, salir de ese egoísmo que las sociedades modernas nos han hecho creer que mientras más individualistas somos es mejor, ¿no? Em, el trabajo colaborativo, digamos, el hacer también, el ver realidades más duras también te conmueve, eh, aprender a conocer las emociones, por ejemplo, sentarte y 5 minutos diarios a hacer un análisis, por ejemplo, del día pasado, cómo te sentiste, ¿no? O sea, hay muchos, o sea, podríamos hacer una charla o un curso sobre inteligencia emocional, ¿no? Pero de hecho, lo más importante hoy en día hay mucha falta de empatía. Somos una sociedad que condena mucho, que, que maltrata mucho, ¿no? Eh, ¿El estoicismo puede ser considerado como una herramienta para la felicidad? Sí, siempre que no te esté haciendo daño de verdad, ¿no? Porque uno tiene que escuchar su cuerpo también y todo está conectado, lo biológico con lo emocional y con lo espiritual. Entonces, a veces hay gente que, entre comillas, es estoica, pero en el fondo se está destruyendo, ¿no? Se está haciendo mucho daño. Eh, ¿Es recomendable que tu consejero espiritual sea tu consejero psicológico? Es una pregunta interesante. Creo que todo consejero espiritual debe saber tener algún conocimiento básico de psicología, ¿no? Eh, si puedes tener un terapeuta, buenísimo, ¿no? Pero no todos podemos tenerlo y eso, digamos que no significa que no podamos fortalecer nuestra parte emocional, ¿no? Creo que hoy en día la información está muy a la mano. Eh, a ver, para quienes divagan mucho en el futuro o en el pasado, ¿qué recomiendas, no? Ejercicios de conciencia plena, mindfulness. Si buscas en YouTube vas a encontrar. Y lo otro es, y hasta eso es bíblico, cada día tiene su afán, ¿no? Entonces, preocuparte por el ahora, conectarte por el ahora y vas a ver cómo, digamos que eso te va, te va a serenar. Y bueno, desde el lado espiritual, confiar mucho en Dios, ¿no? También, o sea, uno tiene a Dios rogando, pero con el mazo dando, efectivamente, ¿no? Eh, bien.
creo que un autor básico, si alguien quiere comenzar a entender un poco la psicología positiva, es Seligman. Oscar busca Seligman, él tiene varios libros. También es clave, por ejemplo, un autor que fue revolucionario, el de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Hay varios más, pero si uno busca a Seligman, vas a ver, o sea, Seligman es el padre de esto. Ahora, ojo, la psicología positiva por la psicología positiva sola puede perder profundidad, ¿ok? ¿A qué voy? Que hay que aprender los ejercicios, pero hay que buscar propósitos consistentes, sentidos consistentes que justamente te ayuden a enfrentar la vida, ¿no? A todos nos duele sufrir. Eh, ¿Cómo lograr que los jóvenes se detengan a meditar un segundo acerca de su propia vida cuando los videojuegos son todo lo contrario? Bueno, la educación pasa por justamente regular también el tiempo de pantalla, ¿no? Es importante que la gente se aburra. El aburrimiento es fruto de... El aburrimiento ayuda mucho. Salir, creo que en los momentos familiares no permitir el celular, ¿no? Solamente cuando uno está solo, eh, hacer paseos, conectarse con la naturaleza, salir, no sé, el otro día nos fuimos con unos amigos al río, este, a, a estar ahí conversando y no había señal, ¿no? Por decirles algo, ¿no? Una persona tóxica es una persona que constantemente, digamos que te afecta, te hace daño con sus comportamientos y normalmente las personas tóxicas son bastante dominantes. Cuando tú ves que no puedes ser tú mismo con la persona, hay algo que anda mal, ¿no? O en ti o en la persona tóxica. ¿Cómo ayudarías a un niño a ver lo positivo en esta situación difícil para ellos? ¿Cómo es la pandemia? Bueno, creo que es muy importante técnicas de agradecimiento, ¿no? Creo que también es importante ayudar a distraerlos, ayudar a ver las cosas tan sencillas como escuchar los pajaritos, ver las plantas, contarles historias, por ejemplo, contarles historias, digamos, de situaciones mucho más calamitosas que las que han pasado ahora. Creo que es importante también hacerles entender a los chicos que uno tiene pues que ser resiliente, ¿no? Mariana, saludos. Bien, a ver, me dicen, ¿cuál es mi opinión sobre la generación de cristal y la relación con el tema que has tocado, la sociedad cansada? Lo he dicho hace un ratito, ¿no? Creo que el sufrimiento es también parte, tú puedes encontrar muchos tesoros en el sufrimiento. No se trata de ser masoquistas, se trata simplemente de entender que uno puede ser feliz. O sea, que la idea que nos han vendido de que la felicidad no implica sufrir, mentira. Todo lo que vale en la vida cuesta, todo. Yo me puedo sentar acá y hablarles, pero yo me lo he pasado leyendo y estudiando y tengo una experiencia, digamos, de vida. O sea, yo trabajo con jóvenes desde hace más de 20 años. O sea, todo en la vida es esfuerzo, es constancia, ¿no? Yo le digo a los chicos, cuando tú quieres estar con una chica que no se respeta, es así. Cuando quieres estar con una chica que tú quieres que sea la madre de tus hijos, conquistarla te va a costar. Cuando quieres tener una buena maestría, una buena carrera en una universidad de prestigio te va a costar. Si quieres tenerla en cualquier lado, no te va a costar. Si quieres irte a Zángaro o sacarla, perfecto, ¿no? Entonces, hay que desterrar esa idea de que la felicidad es no sufrir. No hay que tenerle miedo al sufrimiento, porque como les digo, desde que nacemos, sufrimos, ¿no? Bien, creo que ya estamos en hora. Hay 123 comentarios. Yo les agradezco su participación y bueno, no sé si he contestado todas las preguntas porque la verdad que está un poco difícil hablar y a la vez ver todas las preguntas. Yo quisiera de verdad animarlos a, primero, bueno, tienen mis datos, yo me llamo Felipe Berquemeyer, si me buscan en las redes me pueden mandar, digamos, un mensaje, si necesitan algo de mí o en qué los puedo ayudar, feliz. Pero sí les pediría por favor, y lo voy a poner acá, que traten de bajarse el app, porque lo que necesitamos es tener una comunidad de gente informada. Y lamentablemente hoy en día hay una sobreinformación
pero las fuentes no son tan buenas. Algún amigo me dijo, pero si yo sé buscar en internet, ¿para qué necesito tu aplicativo? ¿No? Yo le dije, mira, lo tienen que buscar junto, ¿no? Better World. El aplicativo está hecho para la gente que no tiene tiempo, para la gente que a veces no sabe a qué fuentes ir, ¿no? Y para la gente que necesita información de calidad, es como un filtro. Y lo más bonito de esto es que lo hemos armado con un alumno de quien yo fui tutor, y no saben el placer que me genera poder ser socio de una persona eh, que en algún momento tuve en las aulas. O sea, es algo increíble, es una experiencia de felicidad muy profunda. Y eso que este alumno era bastante movido y bastante rebelde. Y además creo que por ahí creo que repitió un año, si no me equivoco. ¿Es normal no aceptar la pérdida de un ser querido? Yo te diría, Mariana, ¿qué cosa es lo normal? O sea, todos necesitamos llorar y reclamar, ¿no? Si uno tiene que desfogar, no puedes reprimir eso. Pero lo que sí es encuentra sentidos. Varios me han hablado de pérdidas. Un sentido muy importante, por ejemplo, es pensar cómo quisiera que ese ser que ha fallecido, cómo quisiera que yo reaccione ahorita. O sea, fallece un ser querido y me trato de poner sus zapatos. ¿Cómo quisiera él que yo reaccione ante su muerte? Y ese puede ser un sentido que nos anime justamente a no a pasar la página, a aceptar, ¿no? A aceptar. Y lo otro que nos puede ayudar mucho, ya lo dije, que es no mirar tanto por qué me lo quitaron o por qué se fue, sino más bien gracias por haber coincidido en este mundo, ¿no? A los jóvenes les llama mucho la atención esta frase, vive la vida y que la vida no te viva, que curiosamente es de una persona de la farándula que es bastante cómica, pero les llama mucho la atención porque hoy en día los jóvenes quieren vivir a plenitud al máximo cada momento. Y creo que por ahí hay que llegarles. ¿Qué cosa es vivir la vida? ¿No? Y sí, que experimenten todo lo que quieran, pero ojo, toda decisión tiene consecuencias. Ahí angustia la libertad, ¿no? Si vas a hacer algo, sé consciente de las consecuencias. ¿Ok? Bien. Eh, creo que ya lo estamos dejando ahí, es un poco tarde. José, me ha contestado José Loor desde, creo que Estados Unidos, fui su tutor. Y nada, yo estoy para lo que ustedes deseen. En las redes me encuentran y, y de verdad les pediría que juntos podamos hacer una comunidad de información con esta app y poder mejorar, ¿no? Que nos puedan decir, oye, búscate este libro, oye, mira esta charla, mira este autor, ¿no? Creo que lo más importante es estar bien informados. Vivimos una época muy difícil donde la verdad a veces se oculta, pero ante las dudas siempre tenemos que ver el orden natural de las cosas, la naturaleza, y acuérdense, ¿no? Cada vez que hayan dudas, miremos la naturaleza. Ahí están las respuestas y los cuestionamientos. Bien, creo que lo dejamos ahí. Les mando un abrazo. Chao, saludos.